Respecto a la legitimidad, decir que un país con un alto nivel de legitimidad puede resolver crisis de legitimidad, como por ejemplo crisis económica. ¿Pero qué es esto, crisis de legitimidad? Habrá que definirlo, que no lo he hecho. La crisis de legitimidad es un fenómeno histórico reciente que subyace por las profundas divergencias entre grupos que se organizan en torno a valores que previamente no aceptaban. Y una crisis de legitimidad es una crisis de cambio social. Es decir, ¿cuándo ocurre esto? ¿Cuándo ocurre un proceso de transición de una estructura social a otra determinada estructura social? Ocurre cuando el estatus de las instituciones conservadoras se haya amenazado durante el proceso de la transición. 2. Los grupos predominantes de la sociedad no tienen acceso al sistema. Una vez que se ha instalado la nueva estructura social, si el sistema no es capaz de mantener las esperanzas del grupo en términos a la eficacia durante un periodo largo de tiempo, el tiempo suficiente como para poder desarrollar legitimidad, estaremos ante una nueva crisis. Por ejemplo, esto lo estableció Tocqueville, por ejemplo. Dice, a veces se dan épocas en la vida de una nación en las cuales las viejas costumbres de un pueblo se ven combinadas, la moralidad pública destruida, la creencia religiosa sacudida y el encanto de la tradición quebrantado. Entonces los ciudadanos no poseen ni el patriotismo instintivo de una monarquía ni el contagioso de una república. Se ha detenido entre los dos, en medio de la confusión y la zozobra. Es decir, en este caso, como establece Tocqueville, el sistema no ha sido capaz de mantener las esperanzas y no ha dado tiempo a desarrollar una legitimidad. En cuanto a la eficacia... para terminar con la legitimidad, ¿cuándo un sistema democrático se considera legítimo o ilegítimo? Se considera legítimo o ilegítimo en función de la forma en que este sistema haya resuelto los acontecimientos claves que ha dividido la sociedad. Y los grupos consideran un sistema legítimo o ilegítimo cuando sus valores concuerdan con los propios. Por ejemplo, esto pasa con la República de Weimar, es un ejemplo. Muchos sectores del ejército, al igual de la sociedad civil y la clase aristocrática, rechazaban la República de Weimar, pero no porque esta no fuera efectiva, sino porque los valores negaban a los propios. Vuelve a la diapositiva de atrás, por favor. Y para terminar con la eficacia, una vez que hemos visto la legitimidad, recordar que un país con un alto nivel de legitimidad puede resolver crisis de legitimidad, como ya hemos explicado anteriormente, que es una crisis de cambio social, como por ejemplo la depresión económica. Y respecto a la eficacia, decir que cualquier sistema, por muy eficaz que sea, si en un momento se ve amenazado el estatus de los grupos conservadores o no se permite el acceso al poder a los nuevos grupos surgidos, su legitimidad se pondrá visto en tela de juicio. Al igual que aquellos sistemas en los que su eficacia se cae repetidamente, no otorgará estabilidad en el sistema. Por último, respecto a estas ideas fundamentales, decir que Lipset relaciona la eficacia con el desarrollo económico. Es decir, según Lipset, aquellos países que afianzaron su economía en la era industrial tienen un alto nivel de eficacia. En cambio, aquellos países que no afianzaron su economía en la era industrial no pudieron desarrollar sus democracias, como por ejemplo es el caso de las nuevas democracias en Asia, en África o por ejemplo en América Latina, que ha heredado una estructura social y económica explotada por la metrópoli y esto le ha impedido desarrollar su democracia. Pero luego, una vez visto cuándo los sistemas democráticos son estables o inestables en función de su nivel de legitimidad y eficacia, decir que en todas las democracias existe un problema constante e intrínseco. Que son los conflictos que surgen entre los grupos, que son las áreas del sistema y puede llegar a cristalizar el sistema y puede conducirnos a una desintegración social. Según Lipset, en todas las naciones modernas tenemos tres problemas. 1. La situación de la Iglesia. 2. La inserción de los estratos inferiores, fundamentalmente el movimiento obrero. Y 3. El conflicto por la renta nacional. Aquí hay que hacerse tres preguntas para saber si nuestra democracia es estable o inestable. Las preguntas son: ¿hemos resuelto esos problemas? ¿Los hemos tratado uno a uno? ¿No hemos sido capaces de resolver estos problemas y se han juntado con otros? ¿Los hemos resuelto a tiempo? Etcétera. Según Lipset, si un sistema es capaz de resolver estos problemas, sus divergencias nacionales, los que hemos dicho anteriormente, la situación religiosa, la inserción de los estratos inferiores, etc.,
Si es capaz de resolverlos a tiempo, estaremos ante una democracia estable y firme. En cambio, si ocurre una entremezcla entre diferentes divergencias nacionales, estaremos ante una democracia marcada por la inestabilidad. Respecto a cómo resuelven las naciones modernas estos problemas, cada uno lo resuelve de distinta manera. Por ejemplo, en el caso de la situación de la Iglesia, en Estados Unidos la Iglesia se encuentra separada del Estado, en Reino Unido y Suecia el Estado apoya a la Iglesia, en cambio en otros países como España e Italia la cuestión religiosa se vincula con la cuestión política. Por ejemplo, en estos países, si tú eres muy religioso, se te vincula con una fuerza más afín a la derecha. En cambio, si eres anticlérico, se te vincula que eres más simpatizante de la izquierda. Es decir, en estos países se vincula la cuestión religiosa con la política. Y bueno, los otros dos problemas igual, cada país lo resuelve de distinta manera. Por ejemplo, el caso de la inserción de los estratos inferiores, fundamentalmente el movimiento obrero. Por ejemplo, Estados Unidos aprobó el sufragio de los trabajadores en el siglo XIX, Suecia no los aprobó finalmente hasta el siglo XX. Por ejemplo, el caso de Francia aprobó el sufragio de los trabajadores, pero no llegó a reconocer los derechos democráticos de los trabajadores hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, ¿a qué conclusión llega Lise de cómo han resuelto las naciones estos problemas? La conclusión que llega es que las trabas surgidas por los conflictos en los diferentes puntos de vista pueden ser resueltos de distintas maneras, por la democracia, dependiendo del país y dependiendo del contexto. En cambio, los sistemas autoritarios, aquel que piensa diferente sufre un aislamiento político y social. Y según Lise, las personas que piensan los grupos aislados tienden más a apoyar a los extremos políticos. Por último, Lise establece también que una democracia es estable si existe una moderación entre las fuerzas que fundan el poder, como vamos a ver ahora, y esta moderación significa evitar conflictos sociales. Según Lise, si bien las bases cruzadas de las divergencias descritas anteriormente configuran una democracia más viva y se desprende que los demás factores permanecen constantes, Lise concluye que un sistema bipartidario es mejor que un sistema multipartidario. Ahora vamos a ver por qué. La elección de los funcionarios sobre una base a nivel territorial es mejor que por representación proporcional y el Estado federal es mejor que el Estado unitario. Respecto al sistema bipartidario, para Lise, en las sociedades complejas los partidos deben ser amplias coaliciones, no deben ser partidos de integración, sino que deben ser partidos de amplias coaliciones y lo que tienen que tratar de hacer es tratar de ganar apoyos entre aquellos aliados predominantes de la oposición, como por ejemplo es el Partido Conservador en Reino Unido o el Partido Republicano en Estados Unidos con los obreros manuales. Lo que tiene que hacer es tratar de ganar de apoyo a esta fuerza que apoya a su partido de oposición. Respecto a la elección de los funcionarios sobre una base territorial, también está relacionada con la anterior. Según Lise, un sistema que permite la entrada de pocos partidos es mejor para la democracia que un sistema que favorezca la entrada de muchos partidos. Este último perjudica a la democracia, según Lise. ¿Y por qué un sistema que favorece la entrada de muchos partidos perjudica a la democracia? La explicación que da Lise es porque se acentúan las diferencias y se reduce el consenso. Por lo tanto, mientras menos partidos haya, mejor. Y la otra explicación la encontramos en el sociólogo alemán Georg Simmel, en el que establece que si elegimos a los funcionarios por representación proporcional en vez sobre una base territorial, lo que van a hacer estos representantes es garantizar sus procedimientos en el marco electoral y van a surgir distintos intereses que van a intentar de solucionar. Es decir, de esta forma disminuiríamos intereses. Y bueno, por último, el federalismo, que aumenta las oportunidades de múltiples fuentes de desavenencia al agregar intereses y valores regionales a los otros. También Lise establece que en aquellos federalismos que no existe divergencias beneficia a la democracia. Es decir, en aquellos sistemas democráticos en los que existe una división en su población por la religión, la etnia, el idioma, esto perjudica a la democracia. No puede existir divergencias entre los federalismos. Y pasa a diapositiva. Bueno, antes de nada, decir que para Lise estas estructuras políticas no tienen que ser requisitos imprescindibles para que se dé una democracia. A veces hay condiciones sociales que favorecen una democracia, como por ejemplo es el caso de Suiza, que podemos ver que aquí hay requisitos que no cumple. Por ejemplo, Suiza es un sistema que permite la entrada de muchos partidos. Según Lise,
esto perjudica al sistema. Por lo tanto, decir que estas estructuras políticas no son necesarias para que se lleve a cabo, para que surja una democracia. Y bueno, la conclusión que llegamos de todo lo dicho es que cuanto más próspera es una nación, mayores son sus posibilidades de mantener una democracia. Para repasar un poco las posiciones así, decir que respecto al nivel de legitimidad y eficacia, un país con alto nivel de eficacia y bajo nivel de legitimidad es inestable, a la viceversa perpetúa en el tiempo, ya que genera estabilidad en el sistema, y un sistema que prolonga su eficacia en el tiempo, con una eficacia prolongada en el tiempo, otorga legitimidad al sistema. Y la prueba de que exista legitimidad en un sistema la otorga la existencia de una cultura política secular, en torno a rituales y festividades nacionales. Y por último, dos apuntes más. Para que una democracia sea estable también tiene que existir una moderación entre las fuerzas que pugnan el poder, y mientras menos partidos haya, mejor. Más o menos este ha sido un pequeño resumen de la exposición, las ideas fundamentales. Pasa a disposición. Y luego, si Lisset tuviera que reescribir en la actualidad su capítulo de política alemán, lo que tendría en cuenta sería haría cambios. En una entrevista que hizo él, dijo que haría cambios. Por ejemplo, ¿qué cambiaría? Tendría que tener en cuenta más variables. Por ejemplo, la relación británica. La relación británica es muy importante, ya que lo que establece la relación británica es que aquellos países que fueron colonias de los ingleses se parecen más a los ingleses. Y cómo adoctrinaron el Imperio Británico, cómo adoctrinó a sus colonias para perseguir una democracia es ejemplar, con autogobierno, progresión paulatina, que esto último es lo más importante, pero una transición, la progresión paulatina. Por último, decir que la relación británica es muy importante porque está relacionada con el desarrollo económico, porque según un estudio de la Universidad de Harvard del profesor Robert Hall, que hizo un análisis de regresión, concluyó que los factores más vinculados con el desarrollo económico son la relación británica y la latitud. Por lo tanto, la relación británica tiene una estrecha relación con el desarrollo económico y por lo tanto con la eficacia, porque la eficacia tiene una vinculación con el desarrollo económico según Lisset, como hemos visto anteriormente. Y bueno, investigando más por ahí, vemos cómo, y terminando la exposición, vemos cómo Lisset califica a los países de democrático según sean europeos o según sean europeos o América Latina. Lo que se basa para decir si una democracia es europea, si los países europeos son democracias, en lo que se basa es en la continuidad interrumpida de la democracia desde la Primera Guerra Mundial, y se basa también en si en los últimos 25 años no ha surgido un movimiento político que haya puesto en peligro las reglas de juego democrático. Y respecto a América Latina, el propio Lisset considera que para esto ha utilizado un criterio más riguroso, que es basarse en el historial de si hay unas elecciones más o menos libres en un periodo comprendido desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad. Utilizando este criterio, Lisset establecerá qué países de América Latina serán democracia o no. Y bueno, básicamente...